Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros en el Sector Construcción, con la temática titulada Controles existentes, peligros en el sector construcción. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con amplia experiencia en el planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción. Docente universitaria con más de 6 años de experiencia en posgrados, con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Ingeniera Erika, muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días para todos. Bueno, qué rico encontrarnos aquí esta mañana soleada en la sabana de Bogotá. Y bueno, ya finalizando casi nuestra mitad de día de este lunes hermoso de trabajo. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra ruta del conocimiento peligro sector construcción. Hoy nuestra quinta estación de las 10 que tenemos y vamos a tocar un tema muy interesante y es los controles existentes. El título dice controles existentes, peligros en el sector construcción. Recuerdan la discusión que teníamos la vez pasada con el ingeniero Patarroyo, que si se controlaba el peligro, que si se controlaba el riesgo, que etcétera. Bueno, vamos a aclarar un poquito este tema con la condición actual de la GTC 45 de Fuente Medio y Trabajador. Las preguntas están súper fáciles. Ya estamos 120 asistentes, así que recuerden que nos pueden saludar, decirnos de qué ciudad nos acompañan, mandarnos sus saludos, hacernos sus inquietudes, que trataremos de atenderlos a todos en el menor tiempo posible. Entonces, sean todos ustedes bienvenidos a esta jornada tan interesante de Positiva Compañía de Seguros. Ingeniera Erika, muchísimas gracias. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Como es costumbre, le recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento, y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con esta primera pregunta. Un control en la fuente para una pulidora es A. Guarda de seguridad, B. Inspección de la pulidora, C. Permiso de trabajo o ATS. Vamos a dar 15 segundos para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas 3 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la acertada. Muy bien. Por acá ya empezamos con los saludos. Juan Gustavo nos está saludando. Gracias, Juan Gustavo. Jairo Hernán Collazos. Hola, Jairo Hernán, que siempre nos acompaña. Jorge Garnica. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Que también siempre nos acompaña. Marta Lucía Ortiz. Hola, Marta Lucía, ¿cómo estás? Ustedes son muy viciosos. Los 3 que mencioné ahorita se conectan a todas nuestras conferencias, entonces qué rico. Ya tenemos el 59, ¿cierto, Wilmer? Sí, señora. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A. Guarda de seguridad, un 38%. B. Inspección de la pulidora, un 51%. C. Permiso de trabajo o ATS, un 11% de respuesta. Pasamos a nuestra segunda pregunta. Un control en el medio para una provisional eléctrica de obra es A. Bloqueo y etiquetado. B. Delimitación y señalización. C. Cortocircuito. 15 segundos para dar respuesta a esta segunda pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Bloqueo y etiquetado, un 13%. B. Delimitación y señalización, un 75%. C. Cortocircuito, un 12% de respuesta. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Un control en el individuo para trabajo con pintura es A. Hoja de seguridad de la sustancia. B. Rotulación y etiquetado. C. Capacitación sobre riesgos.
Carlos Alberto nos saluda, buenos días. Daniel Morales, buenos días. Milton Muriel, buenos días para todos. 155 asistentes, muy bien. Sí, señora, vamos a ver los resultados de esta tercera pregunta. A. Hoja de seguridad de la sustancia, un 24%. B. Rotulación y etiquetado, un 22%. C. Capacitación sobre riesgos, un 55% de respuesta. A nuestros asistentes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestro evento web. Los dejamos con la ingeniera Erika. Bueno, qué rico tener aquí las personas súper conectadas en el proceso. Entonces, pues arranquemos. Miren que uno a veces como experto dice, no, vamos a poner preguntas fáciles, sencillas, porque Wilmer me dice, ay, ingeniera, es que a veces está muy corchadora y necesitamos que la gente esté muy conectada con las preguntas. Entonces, vamos a hacerle caso a Wilmer, súper querido, que es muy pendiente de ustedes, de todos ustedes. Entonces, dije, vamos a hacer preguntas súper sencillas y fíjense que aunque a los ojos del experto son sencillas, hay respuestas que lo dejan a uno como, ah, carambas, hay dudas aún. Bueno, vamos a atacar esas dudas y por eso el sondeo es tan interesante, porque nos permite evaluarnos cómo estamos y cómo nos vamos, como bien lo decía Wilmer. Y nuestra conferencia enfocada hoy, como siempre, nuestra frase que nos identifica, ver más allá de lo evidente. Entonces vamos a poder entender un poco más esos controles que hoy en día estamos ejecutando y que si nos damos cuenta, si los controles existentes fueran tan efectivos como esperamos, no tendríamos un alto nivel de riesgo y no tendríamos que establecer tantos controles en la jerarquía de control. Entonces vamos a irnos a ese proceso. Como siempre, nuestros objetivos, identificar, evaluar y analizar. Y nuestro objetivo general, definir criterios prácticos para definir los controles existentes en el sector construcción. ¿Qué es lo que nosotros vamos a validar dentro de este ejercicio como objetivos? Vamos a identificar un marco legal. Saben que siempre me gusta decirles el porqué de las cosas y de dónde salen. No es que yo acá me siento, me arreglo así súper emperifollada pues para darles a ustedes la conferencia. Y es que a mí se me ocurrieron las cosas porque, me vino aquí la iluminación y les dije, no, siempre hay un marco legal y siempre nos vamos a apoyar en el marco legal. Luego, ¿qué controles existentes tenemos? Vamos a hacer un pequeño, digamos, como taller con algunos videos que ustedes saben que me encanta ponerles videos y talleres para que interactuemos acá en el día a día. Y luego, ¿cuáles serían los controles que yo requeriría para poder fortalecer esa parte interesante? Entonces, vámonos con el marco legal como objetivo primero. Y me voy acá, perdón. Entonces, los objetivos, me voy a ir a mostrarles un segundo el marco legal que ya tenemos aquí para ustedes. Entonces, empecemos con el decreto 1072, que es como la matriz, nuestra casa matriz, y luego vámonos con el 0312, y luego vamos a mirar qué nos dice la GTC 45. Decreto 1072, fíjense que el decreto 1072 es muy claro y nos habla de muchas cosas a nivel de todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, pues porque el capítulo 6, perdón, nos habla específicamente del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Y lo voy a extraer porque fíjense que en todas partes nos habla, por ejemplo, en el artículo 2, 4, 6, 7, habla de identificar peligros, evaluar, valorar riesgos y establecer los respectivos controles. A mí me obliga la normatividad a establecer controles. Pero fíjense que nosotros nos estamos yendo mucho a los controles en la GTC 45, los que trabajan con la GTC 45, que saben que hay otras metodologías, pero pues que esta es con la que estamos trabajando a nivel del Ministerio de Trabajo, valga la aclaración. Fíjense algo importante, nuestra GTC 45 no es un marco legal obligatorio porque no hay una resolución que la adopte como obligatorio, pero es un marco de referencia como guía técnica que tenemos en Colombia para trabajar. Entonces, fíjense algo, nosotros cuando hacemos la evaluación de peligros, nos enfocamos, la identificación de peligros y evaluación de riesgos, nos enfocamos en proceso, zona, actividad, tarea, que sea rutinario o no, el peligro, efectos posibles y controles existentes. Pero esos controles existentes son los que tenemos ahorita, o sea, los que yo tengo. Voy a poner un ejemplo. Yo esta mañana estaba haciendo una actividad y tuve aquí una pequeña lesión por una condición mecánica de un atrapamiento con un elemento metálico, ¿cierto? En ese orden de ideas, pues bueno, no es accidente de trabajo, no estaba haciendo nada laboral, estaba haciendo temas personales en mi casa y tuve esta pequeña lesión. ¿Qué es lo que de alguna manera u otra nosotros vamos a validar? ¿Cuál es el control existente? ¿Qué control tuve yo para no tener esta lesión? Porque fíjense que aquí me voy al efecto y qué hubiese hecho yo, cuál es el control que yo tengo para haber tenido esta lesión.
Si yo digo cuáles son los controles existentes, pues en últimas no tuve ningún control porque tuve la lesión. A eso es que me refiero. El control existente es aquel que tú tienes en el momento para evitar que se materialice el efecto posible. ¿Ok? Por eso fíjense que la GTC 45 es muy estructurada en cuál es el peligro, cuál es el efecto y cuál es el control para evitar ese efecto. ¿Ok? Entonces yo tuve acá, digamos que una lesión, ¿cierto? Y el control existente no existió. No había, porque si no, yo no hubiese tenido esta lesión, ¿verdad? Fíjense que ahí no estamos siendo tan efectivos en la actualidad porque nos estamos viendo es a esto, a los controles, a las medidas de intervención, que es eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, CPPs. ¿Qué pasa? Le estamos dando un esbozamiento y una estructura fuerte a la intervención y no nos estamos dando cuenta que realmente lo más importante es el control que yo tengo actualmente. Fíjense en esta circunstancia. El control existente es el que me va a permitir evitar la lesión. Y yo me estoy yendo a las medidas de intervención. Como no hice ningún control, ¿cómo lo voy a intervenir? Y ahí es donde podemos estar fallando en el acto de índice de accidentalidad o de incidentes que tenemos. Yo escuchaba el video de introducción donde Positiva Compañía de Seguros tiene 720,000 afiliados de trabajadores. Vamos a suponer que esos 720,000 afiliados de todo el ejercicio para estar afiliados desarrollan una actividad económica o una tarea. Vamos a decir que no todas son construcción, pero digamos que hay un porcentaje muy fuerte en el peligro del sector construcción. De pronto para la próxima conferencia les doy las tasas que tenemos en Positiva Compañía de Seguros por sectores de alguna manera para que podamos tener un dato chévere para exponerles a ustedes. Pero fíjense que hay 720,000 trabajadores de los que depende que su lesión o sus efectos posibles de las medidas de intervención o están actualmente en las medidas de intervención y no están dependiendo de los controles existentes. O sea, estamos obviando los controles existentes o los controles existentes están siendo ineficientes porque me permiten materializar el riesgo. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Por lo que sigue acá. Cuando yo hago la evaluación del riesgo, si mi control existente no es efectivo, la evaluación del riesgo me va a dar muy alta. Pero si mi control existente es bueno, es efectivo, me permite a mí bajar la deficiencia, la exposición, la probabilidad, todos esos temas de la evaluación del riesgo, mi riesgo va a ser más bajo y no nos estamos dando cuenta de eso. Que mi control de riesgo, el control existente es el que me va a permitir bajar el nivel de riesgo y establecer medidas de intervención de apoyo para intervenir, pero no de control para evitar la lesión. No sé si me está haciendo entender, puede que no, y por eso lo vamos a hacer con un pequeño taller. Entonces, en ese orden de ideas, vámonos aquí nuevamente a nuestra presentación. Entonces, vámonos con la identificación del marco legal. Entonces, denme un segundo acá. Vamos a poner acá, listo. Reproducir de la diapositiva actual. Vamos a recordar entonces qué es peligro y qué es riesgo, que eso es un tema de teoría que ustedes ya debieron tener claro en las otras conferencias, pero vamos a recordarlo para el ejercicio que vamos a hacer. Si peligro es la fuente, ¿ok? O situación que me puede llegar a causar un daño. Y riesgo es la probabilidad por la consecuencia de que me ocurra ese riesgo y de que me ocurra esa lesión y la consecuencia o la severidad que esto me genere, pues tendríamos claridad dentro del ejercicio que yo identifico peligros, ¿cierto? Evalúo el nivel de riesgo y establezco unos temas de control. Así estaría establecido, pero no debemos omitir el punto intermedio que identifico peligros, identifico los controles existentes, ahí sí evalúo el riesgo y ahí sí establezco medidas de intervención. Fíjense que la GTC 45 es muy sabia. La GTC 45 no me habla de controles existentes y controles a implementar, no. La GTC 45 me habla de controles existentes, cuáles son los que tengo, y luego me dice cuáles son las medidas de intervención. O sea que no estamos hablando de un control como tal, como lo que veíamos con las preguntas de la pulidora, que si el control sería la guarda, la inspección o el ATS. Fíjense que ahí en esa pregunta había una cascarita y de alguna manera u otra muchos se dejaron guiar por la primera condición de lo que hacemos y dejamos de un lado la otra condición. Ya la vamos a analizar en el video que les tenemos. Vamos a identificar aquí peligro y riesgo. Entonces vamos aquí a interactuar con ustedes nuevamente para recordar un poco qué es peligro y qué es riesgo. ¿Ok? Entonces me voy a ir acá un segundo.
Y les voy a preguntar por acá. Buenos días, incluir Ivette Naranjo, no, Ivette Natali Pineda, buenos días. En esta capacitación podemos tener certificado. Sí, sí pueden tener certificado, se asisten al 80% de la capacitación y se inscribieron adecuadamente. Miguel Ángel Vega nos saluda, buenos días. Uriel Coca Torres nos saluda desde la policía, intendente de la policía. Buenos días a nuestros compañeros, son muy juiciosos. Nos acompañan siempre nuestros compañeros de la policía. Desde Corinto, Cauca nos salía Mayra Alejandra, muy bien, muy buenos días también para ti y bienvenidos sean todos. Entonces, si ya vimos qué es peligro y qué es riesgo, entonces vamos a identificar en este registro fotográfico que les traje el día de hoy cuál es el peligro y cuál es el riesgo. Entonces, si peligro es la fuente o probabilidad, fuente o situación de causar alguna lesión o algún daño, pestaña en el ojo. Listo. Si peligro es la fuente o situación que me puede causar daño y riesgo es la probabilidad por la consecuencia, aquí, ¿cuál sería el peligro? Para que los, de pronto no ven bien la fotografía. Esto es una baranda horizontal. Tuto, saludos. Está un compañero mío de la universidad en la conferencia, entonces un saludo aquí para mi querido, estimado señor Castillo. Bienvenido también a esta conferencia. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Tengo aquí un tubo horizontal que funciona como baranda, una baranda en la parte de arriba, y estamos viendo un paral vertical, que es este que está acá, ¿cierto? Que de alguna manera es un elemento que sostiene la baranda. Hay que analizar dos cosas acá y quiero que lo validen desde los dos peligros que hay acá, ¿sí? Que los dos están normatizados. Entonces, ¿cuál peligro encuentran asociado a este cable? Porque eso es un cable de energía eléctrica que está amarrado a la estructura metálica, ¿sí? Al elemento metálico. Y acá hay un detalle de cómo se hizo el empalme con cinta aislante. Y aquí hay dos detalles interesantes que quiero que me digan. Hay dos peligros acá. Quiero que me digan cuáles son los peligros que identificamos acá. Entonces empecemos a mirar. Juan Gustavo. Muy bien. Tairobi Álvarez. Oh, Tairobi, es la primera vez que escucho ese nombre. Qué chévere. Angélica María Restrepo me dice los cables. Ok, pero los cables estamos hablando del elemento como tal, pero ¿cómo se identificaría el peligro? Acuérdense que estamos en sector construcción. Los que de pronto no tienen mucha experiencia en construcción, no pasa nada, los vamos a ir guiando. Pero, ¿cuál sería el peligro si nosotros vamos a la GTC 45? Angélica María, caerse. Ok, por acá dice Marta Lucía, peligro eléctrico. Muy bien, Marta Lucía, tú como siempre súper pendiente y súper conectada. Hay un peligro eléctrico porque es la fuente. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hay otro peligro acá. Hay otro peligro acá. Juliet Riascos dice riesgo de caída. Ok, el riesgo de caída está bien, pero ¿cuál sería el peligro? Jorge Garnica, peligro eléctrico, muy bien. Erika Fernanda Campo, oh, tengo una tocaya, igual de pila, dice alturas y eléctrico. Muy bien, Erika Fernanda. Las Ericas somos muy pilas. Entonces, claro, lo que dice Erika Fernanda es muy cierto. Hay dos peligros, alturas y eléctricos, porque son la fuente. ¿Cuál sería el peligro eléctrico? Ahora, ¿cuál sería el riesgo de esos dos peligros que nos identificó Erika Fernanda Campo, que es alturas y eléctrico? Ahora, ¿cuál es el riesgo en la parte eléctrica y cuál es el riesgo en trabajo en alturas? Por favor. Mayra Alejandra, que se pueda electrocutar. Ok, muy bien. Jorge Garnica también me habla de peligro locativo. Bueno, también tenemos un peligro locativo, está bien, pero quería enfocarme como en los dos que es alturas y eléctricos. Muy bien. Erika Andrea Gómez, uy, estamos llenos de Ericas. Erika Andrea Gómez dice caída de distinto nivel. Ok, muy bien. Linet María dice también peligro eléctrico y alturas. Gustavo Godoy dice caída y electrocución, dice Marta Lucía. Sufrir una fractura. Ok, Nefer León, sufrir una fractura. Esa fractura sería la consecuencia de la condición de riesgo y el riesgo es caída de distinto nivel, que generaría o el efecto sería la fractura. O como dice Tairobi, un golpe, muy bien. Jorge Garnica dice riesgo de electrocución. Muy bien, ustedes están muy pilos, estamos, pero pues volando los 205 asistentes el día de hoy. Perfecto, entonces peligro es la fuente, ¿verdad? Que en este caso es eléctrico y alturas. Y el riesgo es la probabilidad por la consecuencia. Entonces vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué tan probable es? Quiero que se fijen en la foto donde está el cable, aquí que se ve encintado. Hay un detalle que quiero que me digan cuál ven en ese detalle, porque yo diría, ok, está controlado. El control existente, ¿cuál sería? Que yo tengo encintado el cable
y no va a generar un corto con la parte metálica, porque el riesgo cuál realmente sería en la parte eléctrica, que al yo tocar el elemento metálico, la baranda, y haya un contacto directo de la parte eléctrica o del fluido eléctrico, pues va a energizar toda la estructura metálica y yo voy a quedar ahí literalmente pegado y puedo sufrir dos consecuencias, electrización o electrocución. Electrización es cuando sufro la descarga, pero me bota, por decirlo así, tuve un accidente, pero no quedé, digamos, como muerto ahí en el tema. Y la electrocución es cuando ya efectivamente hay una afectación de cerebro, diafragma o corazón en este caso, y la persona fallece, ¿ok? Entonces, ¿qué detalles están viendo en esta fotografía? Cristian Villarraga. Hola, Cristian, ¿cómo vas? Muy bien, por acá está Julie Caterín, muy bien. Ojo con esto, hay unas personas que me están mencionando que es peligro locativo por caída. Ojo porque estamos hablando en alturas y si ustedes ven la fotografía, esto es trabajo en alturas. Y si la persona cae de un piso a otro, estamos hablando de caída en alturas por más de 2 metros. Los que dicen que es locativo de pronto por la superficie mojada y que se puedan caer al mismo nivel, está bien, no pasa nada, también es otro peligro, pero estamos trabajando con eléctrico y alturas porque son como los más, digamos, como las dos áreas de alto riesgo que tendríamos en este caso. Gustavo Codoy dice, no está aislado. Uriel Coca dice, mal encintado. Laura Milena, tan bonita. Pido disculpas por los 5 minutos, se me va a descargar el celular. Vamos a disculpar a Laura Milena que está súper preocupada por no desconectarse. Ok, muy bien. ¿Qué vemos en esta fotografía? Efectivamente, fíjense acá el puntito blanco. Presuntamente, la persona empalmó el cable, hizo un empate, ¿cierto? Y empalma el cable con cinta aislante, pero fíjense que a sus ojos quedó bien encintado, pero mire que acá hay un pedacito de cable expuesto. Y si este cable hace contacto con esta estructura metálica que está aquí, a donde está asegurado, energiza todo el elemento metálico y lo hace parte del circuito. Por lo tanto, el voltaje que esté ahí, ¿sí? Puede llegar a generar circulación, la corriente eléctrica va a circular, perdón, la corriente eléctrica va a circular por todo el elemento metálico. Entonces, todo lo que esté tocando ese elemento metálico va a estar energizado. Entonces, fíjense lo importante, muy bien por los que fueron buenos inspectores, muy bien en el sentido en que el riesgo, entonces, ¿qué tan probable es que si yo toco esa baranda tenga una descarga eléctrica? Alta, media o baja. ¿Y qué tan severo podría ser esa descarga si analizamos que tengo el piso mojado, yo voy caminando y tengo, listo, que tenga botas dieléctricas, lo que usted quiera, pero digamos que toda la condición que estamos analizando, qué tan probable es que yo sufra una lesión por esa probabilidad? Entonces, arranquemos. ¿Qué tan probable es tener una lesión? ¿Muy probable o poco probable? Y segundo, esa lesión sería severa o muy severa o no severa. ¿Listo? Ese es el ejercicio dentro de la parte de identificación de peligros y control de riesgos. Ahora, muy bien, aquí dice Jonathan, descarga alta, probabilidad alta. Exacto. Si yo tengo esa condición como está ahí, pues mi probabilidad de tener una lesión es alta, ¿cierto? Y mi lesión puede llegar a ser muy severa. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una tarea de alto riesgo, que es la parte eléctrica como tal. Y la electricidad, recuerden que hemos hablado en la comunidad de tareas de alto riesgo, que no hay segundas oportunidades. Entonces, ojo con ese tema. Entonces, ya tenemos súper claro, probabilidad alta, lesión grave, me dice Uriel Coca. Muy bien. Muy probable, muy severa, dice Erika Fernando. Muy probable, muy severa, dice Juan Gustavo. Muy probable, muy severa, Marta Lucía también. Muy bien, estamos súper conectados con ustedes igual. Entonces, en ese orden de ideas, ahora sí vamos, después de que ya tuvimos claridad sobre peligro y riesgo, pues, ¿qué nos dice la GTC 45 de los peligros? Esto es un barrido, recordéis, de cuáles son los peligros. Entonces, está biológico, está biológico, está físico, está químico, está psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Y en condiciones de seguridad estaría mecánico, eléctrico, locativo, tecnológico, accidentes de tránsito, públicos, trabajo en alturas y espacios confinados. Entonces ya tenemos identificados los peligros, ¿ok? Ahora, los controles. Vamos a mirar esta fotografía. Ay, no sé, perdón que se me reinició el PowerPoint. Ustedes ya dirán que la ingeniera, yo ya pagué la licencia, en serio, no sé qué pasa. Pero vamos aquí a abrir el archivo. Aquí nos vemos cosas que pasan en directo, en vivo y en directo. Aprovechemos tiempo. Ok.
Entonces, uy, qué silencio, me encantaría que estuvieran aquí para echar rulo. Bueno, en ese orden de ideas, vamos a mirar esta fotografía donde ustedes van a poder identificar, por favor, sean muy objetivos con la observación. Ya saben que todas las imágenes que utilizamos acá son netamente información educativa. Entonces, tenemos un trabajador que es por la actividad en la que estamos haciendo, que es mampostería en esta obra, el trabajador está haciendo limpieza de esas fachadas, limpieza de esa mampostería. Por lo tanto, él está descolgado de esa línea de vida. Si ustedes ven, hay dos líneas de vida, por decirlo así, que está la línea de trabajo donde él se sienta y la línea de vida, que es la que él tiene conectada o que debe conectarse en la parte de atrás. ¿Qué vemos en esa fotografía? Cuando yo hago bajar al trabajador y le digo, bájate un segundo, quiero hacer una inspección, obviamente, porque me doy cuenta que está haciendo las cosas inadecuadamente, ya sea porque el trabajador obvió controles o ya sea porque el coordinador de alturas no vio los riesgos y estableció controles deficientes y autorizó un permiso de trabajo en alturas bajo esas condiciones. Entonces, así como están las cosas, pregunto, ¿qué detectamos ahí en controles en la fuente, medio y trabajador? ¿Cuál sería la fuente, cuál sería el medio y cuál sería el trabajador de los controles existentes, de lo que estamos viendo ahí? Entonces, si nosotros hablamos de un control en la fuente, ¿cuál es el peligro que, bueno, primero, ¿cuál es el peligro que vamos a analizar acá? Trabajo en alturas, ¿ok? ¿Cuál es el riesgo? Caída de diferente nivel, ¿ok? Y tercero, las lesiones o los efectos posibles es muerte, fractura, golpes, contusiones, traumas, etcétera, ¿sí? Pero vamos a enfocarnos en muerte. El trabajador puede morir porque es una tarea de alto riesgo. Entonces, si hablo de que es trabajo en alturas, de que el riesgo es de caída y que el efecto posible es la muerte, ¿cuáles son los controles que hay en fuente, medio y trabajador en este momento? Entonces, empecemos. Control en la fuente, ¿cuál sería? Si el peligro es trabajo en alturas y si el riesgo es caída y si el efecto es muerte. Chum. ¿Cuál sería el control en la fuente existente? Los veo muy pensativos. Ok, 223 asistentes. Les pregunto, en esa fotografía que estamos viendo que me da la condición de trabajo, el acto o condición subestándar que podamos ver acá, tengo un peligro de trabajo en alturas, un riesgo de caída y un efecto de muerte. ¿Cuál es el control en la fuente que tenemos? Muy bien, Jorge Garnica nos dice, fuente, línea de vida del trabajador. Medio, inexistente, y trabajador, el arnés. Ok, muy bien. Fuente, Jorge Garnica, muy bien, gracias. Jorge, tú siempre tan filo. Ana Julia nos dice, calidad de las cuerdas, el arnés. Ok, entonces, ya Jorge me dio las respuestas de los tres. Muy bien, Jorge, muy adelantado para la pregunta, pero listo. Entonces, claro, ¿cuál es el control en la fuente? La fuente es el punto, el peligro en este caso. Si el peligro es trabajo en alturas, ¿cuál es el control en la fuente existente? Pues el sistema de protección contra caídas que él tiene, que son las líneas de vida, el anclaje arriba, etcétera. ¿Cuál es el control en el medio? En el medio debería haber delimitación, señalización, controles, digamos, como de avisos, etcétera. Y en el trabajador, efectivamente, como lo mencionaba Jorge, estamos hablando del elemento de protección personal del trabajador, que casco, su barbuquejo, su arnés, etcétera. Entonces, ahora ya tenemos identificado el control en fuente, medio y trabajador. Ahora vamos a hacer la evaluación. Entonces, vámonos aquí al ejercicio siguiente, y es, si yo voy a determinar la evaluación del riesgo, ¿qué tan deficiente y qué tan expuesto estaría el trabajador? ¿Y cuál sería la probabilidad y la consecuencia? Entonces, empecemos. ¿Qué tan deficiente? Vamos a colocar deficiencia 1 si es muy deficiente y 5 si es muy eficiente, ¿ok? En el chat. ¿Qué tan deficiente es el control en fuente y trabajador? Porque medio, en medio no lo encontramos. ¿Qué tan deficiente es el control en la fuente? ¿Qué es el sistema de protección activo? Así como usted lo ve, las líneas de vida, el conector, los anclajes, etcétera, tal como lo está viendo ahí. ¿Es muy eficiente o muy deficiente? 1 o 5, o en palabras, como ustedes lo quieran decir, no hay problema tampoco. Uriel Coca nos dice 3, ok. Jorge, ¿qué dirá? Juliet Riascos, el equipo de alturas. Bueno, muy bien, esa era la pregunta anterior. Creo que estamos un poquito en tiempo desfasaditos, pero no importa. Jonathan, muy deficiente. Ana Julia dice 1. Brian Leguía o Legía, debe ser Leguía. 4. Ok.
Marta Lucía dice 3, Mariana del Carmen 3, Joan Andrei Bernal 5. O sea, según Joan Andrei Bernal, tenemos 5, o sea, muy eficiente. Y en el caso de Elena Martínez dice muy deficiente. Listo, vamos a analizar los dos extremos. Como les digo, Jonathan me dice que 5, o sea que el control es eficiente. Y Elena me dice que es muy deficiente. No voy a decir que esté bien o mal, solamente vamos a analizar el ejercicio. Porque es que todo depende del ojo con que se observe o se mida esa condición de control. Si yo analizo y digo, ok, él tiene líneas de vida, punto para la empresa. Tiene mosquetones, tiene doble línea, o sea, tiene la línea de trabajo, ¿cierto? Y la línea de vida que debe ir atrás, perfecto, tiene 2 líneas, estamos bien. Entonces, digamos que muy deficiente no podría ser, ¿sí? En la fuente, porque él tiene un sistema. No estamos mirando si el anclaje está bien o no, porque el anclaje no lo estamos viendo 2 líneas de vida. Entonces, muy deficiente sería que no tuviera ningún sistema de protección y que él estuviera ya trepado cual Spider-Man en el muro. Entonces, ahí es donde yo empiezo a desarrollar el criterio con ustedes. Tenemos una línea de vida para trabajo, tenemos una línea de vida para la línea de vida de trabajo y la línea de vida. Listo, tenemos esas dos. Ahora, tenemos el mosquetón, tenemos la silla, tenemos el equipo, está bien, ¿sí? Y las líneas de vida que están ahí son líneas de vida verticales, o sea que esas líneas de vida cumplen. Entonces uno lo ve muy grave, pero cuando uno dice, ok, está el sistema, el control en la fuente, estaría bien en esas líneas. Pero ¿qué pasa cuando yo miro la conexión? ¿Cómo está conectado el trabajador al sistema? Diríamos que ese control de conexión estaría eficiente o deficiente. Entonces, ahí es donde ustedes ya entran a decir, ah, por eso es que estoy diciendo muy deficiente, porque la conexión no está correcta. Entonces, ahí le damos punto a los que pensaron en 1. Fíjense que los que pudieron haber pensado que 5, que el control era efectivo, es porque está viendo 2 líneas de vida, está viendo todo bien y está viendo una conexión. Perfecto, punto para ellos. Pero el que está diciendo muy deficiente, también punto para ellos porque me están diciendo, pese a que tiene el sistema completo, la conexión está mal. Por lo tanto, puede tener un muy buen sistema, pero si la conexión está mal, el sistema va a fallar. Entonces, también están en lo correcto aquellos que dicen que deficiente 1, muy deficiente. Trato de explicarle, no aquí para decirles quién tiene la razón o no, trato es de que todo va desde la perspectiva que tú lo veas y desde el ojo que tú lo veas. Por eso yo siempre hablo de ver más allá de lo evidente. Entonces, cuando yo no tengo mucho conocimiento, tengo las nociones básicas, yo digo, para mí está bien. Pero cuando yo tengo un poco más de conocimiento y más experiencia, yo digo, está bien el sistema, pero la conexión está fallando. ¿Por qué la conexión está fallando? Sencillo, porque él está conectado, ¿cierto? Con una, si ustedes ven ahí la fotografía, él tiene un mosquetón acá y él está conectado es con una manila que tiene nudo aquí y nudo acá. Y la norma no permite nudos como sistema de freno o como sistemas de conexión para en este caso. Adicional a eso, este sistema no se puede certificar porque la manila no es certificable, porque la manila es para trabajo, no para rescate o línea de vida en este caso, ¿verdad? Entonces, puede tener un muy buen sistema instalado en una línea de vida, pero si el trabajador, la parte de conexión no es buena, pues el sistema cuando él se caiga, las líneas quedan perfectas, pero lo que se va a romper es el conector. Ahora, si hablamos del control en el trabajador, que puede, lo que decíamos, tiene su arnés, ok, tiene su arnés, digamos que por lo que se ve el arnés está en buen estado. Entonces, fíjense que aquí está el truco de esta conferencia. Yo tengo un buen control en la fuente y tengo un buen control en el trabajador. En el medio está ausente, ¿sí? Pero digamos que el hecho de que el control en la fuente esté bien, pero la conexión del trabajador, que es del arnés que está en buen estado y está bien el control en el trabajador, y la fuente, que son las líneas de vida, pero la conexión entre esos dos no es suficiente, no está bien, ahí la deficiencia es alta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí es donde yo trato de que empecemos a desarrollar, no porque tenga todo certificado, pero una sola cosa que le falte es deficiente. ¿Por qué? Porque esa sola cosa es la que genera el accidente y es la que genera la consecuencia que hablamos, que era la muerte. Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere discutirlo? Etcétera, etcétera.
Ok, muy bien por acá. Snyder dice 1. Pienso que al parecer hay una poco de eficiencia con los EPPs. Ok, listo. Entonces, si yo analizo otra cosa, vamos a suponer que el trabajador acá se quitó los guantes porque en la parte de atrás está el guante, él tiene la mano y se quitó un guante pues para poderme saludar porque pues yo siempre, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Erika, ¿cómo es tu nombre? Porque también es importante no llegar a usted porque ahí va, dice que es que está incumpliendo la norma, porque pues el trabajador hace lo que le mandan, él le dijeron conéctese, él se conectó, tengo que terminar este muro para hoy para que me paguen mi día, pues es muy berraco llegar uno allá como, oiga, usted está incumpliendo la norma, es un inseguro, se va a matar y me van a hacer echar y no. Entonces, hola, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo va tu día? Bla, bla, bla. Cuando yo le digo, bueno, cuéntame tú, ¿cómo te conectaste? No, mire, yo sé esto, qué chévere, pero lo tienes súper clara, sí, ingeniera. Entonces, es también exaltar las cosas positivas que hace el trabajador, o sea, no llegar a darle palo. Bueno, y cuéntame por qué tienes esta manila acá. Ah, no, es que no había mosquetón en el almacén. No había sling en el almacén. Entonces yo para poder cumplir, pues me conecté, pero todo está certificado. Porque el nudo yo lo apreté fuerte, porque tal cosa. Entonces el trabajador tiende a querer cumplir, pero con las herramientas que le damos. ¿Ok? Entonces ahí es muy complejo llegar a satanizar al trabajador. Entonces la pregunta es, ¿por qué en el almacén le dieron ese elemento? ¿Por qué en el permiso de trabajo le permiten el permiso con ese elemento que no está certificado, que no hace parte? Recuerden que el trabajo en alturas, si tú tienes, esto sería como el sistema, pero el sistema se compone de dos elementos. Voy a poner un ejemplo. Para la norma tiene que estar certificado el elemento 1, el elemento 2, y el sistema tiene que estar certificado. Entonces ahí él tiene el arnés certificado, las líneas de vida están certificadas, pero la conexión no. Entonces esta conexión invalida la certificación del sistema como tal. Entonces hay dos elementos certificados de 3 y el sistema no se puede certificar así, por decirlo así, en este orden de días. Entonces fíjense lo importante de tener claridad cuál es el control en la fuente, medio y trabajador, qué es lo que me permitiría a mí controlar ese riesgo para evitar que la persona falleciera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a hacer una inspección y veo esto, yo lo que digo, ok, el control existente es deficiente, lo que voy a hacer en este momento es, simple y sencillamente, voy a establecer las medidas de intervención. Entonces, ahí es donde me voy a las medidas de intervención. ¿Cuál sería mi recomendación? Sean fuertes en los controles existentes, porque si tú eres fuerte en los controles existentes, las medidas de intervención van a ser menos. Y eso implicaría que tú puedes tener una mayor eficiencia en el control de riesgos. ¿Ok? Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a poner este video y vamos a abrir un archivo en Excel que yo les tengo por acá. Listo, vamos a abrir el Excel, que es como un tallercito acá pequeñito. Entonces, vamos a ver este video. ¿Qué detectamos en este video? Que es uno de los videos los que siempre nos acompañan, como Jorge, Hernán Collazos y Marta Lucía. Este video ya lo hemos puesto. Entonces, ¿cuáles son las deficiencias en el control en este caso? Yo podría decir lo mismo. Tengo trabajo en alturas, él tiene su arnés, tiene su eslinga, tiene su línea de vida, tiene su punto de anclaje. ¿Cuál es el problema acá? ¿Cuál es la falla en el control existente? Por acá Snyder dice no está bien agarrado. Marta Lucía dice deficiencia en la línea de vida. Joan Andrei dice cables. Asumo que cuando hablas de cables hablas de la guaya de la línea de vida. Ok. Ana Julia González, el punto de anclaje. Muy bien, Ana Julia. Ángela Patricia también dice el punto de anclaje. Taidobi dice el nudo. Y Erika Fernanda Camargo, el sistema de anclaje. Perfecto. Cristian Villarraga nos dice restricción, no sabemos si cumple o no. Muy bien. Muy bien. Yo puedo tener todo. Línea de vida, punto de anclaje, yo puedo tener todo. Pero fíjense que está fallando ahí. Justamente el punto de conexión de anclaje en la línea de vida. Lo que tiene la guaya ahí amarrado a una varilla, que la varilla está así, ni siquiera es un anclaje empotrado, sino que es una varilla que tiene un alto, digamos como una altura que permite generar un momento de tensión para que la línea se salga. Y por más moño y por más nudo que yo le haga, en el momento en que la varilla se flecte, la línea sale. Ese nudo sale, ese moño sale. Entonces, fíjense que ese trabajador tiene curso,
examen, seguridad social, inducción, permiso, ATS. Ya tenemos 6 cosas administrativas, ¿cierto? De los controles existentes, porque en una obra hoy en día es muy difícil que lo dejen entrar a uno sin esos 6 puntos. Adicional a eso, hay contratista, el contratista grande, la interventoría y el cliente. O sea, de alguna manera ese señor, esa tarea tiene como 4 supervisores. Entonces, 6 controles y 4 supervisiones. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿por qué se libera esa actividad? ¿Por qué se firma ese permiso de trabajo? Si el control existente no existe o es deficiente. En este caso, el control existe, pero es deficiente. Yo no debería firmar un permiso de trabajo ahí. En ese orden de ideas, al hacer el control en fuente, medio y trabajador, yo fortalezco mi evaluación en mi deficiencia y en mi probabilidad y en todos esos temas de probabilidad por consecuencia, y yo puedo ejecutar la actividad. Así como está, no se debe ejecutar la actividad. Yo ni siquiera debía haber dado permiso, ni ATS, ni nada. No deberían estar haciendo esa actividad. Ay, pero tengo todo, solo por ese punto. Sí, solo por ese punto. Porque eso es como cuando uno está en un tratamiento médico, le mandan a uno 3 medicamentos, me tomo 2 porque es que el tercero es muy caro. El tratamiento no va a generar el efecto que usted necesita o la función del medicamento va a estar débil o va a estar ineficiente justamente porque no está apoyado en los 3 componentes de los 3 medicamentos que le mandaron a uno. Lo mismo pasa con este ejercicio. Tiene todo, 4 supervisiones, 6 controles como tal, más el EPP que es el trabajador, más el medio porque ahí por el borde se ven las delimitaciones y señalización, pero el control del punto de anclaje, que en este caso si el peligro es alturas, eso sería un control en la fuente, pues es deficiente. ¿Ok? Estamos un poquito más entendidos con el tema. Bueno, ok, preguntas, anclaje, línea de vida, muy bien. Todos, oye, están muy, de verdad me siento muy orgullosa de ustedes que los veo como mis estudiantes, porque de verdad de cuando empezamos esta comunidad, ahora ya los veo mucho más conectados y sobre todo aquellos que no trabajan en el sector construcción, me parece súper chévere que hayamos evolucionado a este nivel. Entonces, vamos a hacer el otro taller. ¿Se acuerdan la pregunta de la pulidora que habíamos hablado dentro del ejercicio? Entonces vamos a hacer acá el video, que no tenga sonido. Vamos a mirar los 2 videos y vamos a ver, es la misma tarea, sí, perdón, es la misma actividad porque es elemento de corte metálicos, pero son 2 tareas diferentes. En una están cortando varilla y en el otro están cortando tubería de red contra incendio. Sin embargo, la actividad es la misma, corte, ¿ok? Ojo con eso. Ahora, vamos a ver el ejercicio de las 2. Ok, ahora vamos a ver el siguiente video. Si nosotros analizamos las 2 condiciones, el ejercicio de las 2 tareas, aunque sean diferentes, pero la actividad es la misma, yo podría decir que cuál de las 2, vamos a hablar vamos a ver cómo le ponemos, a ver, pongámosle nombre, al del chaleco azul le vamos a colocar Pepito y al de los calzones abajo le vamos a poner Sutanito. Entonces, entre Pepito y Sutanito, de estos 2 videos que estamos viendo, ¿qué tan eficientes o deficientes son los controles en fuente, medio y trabajador? Recordando que fuente está enfocado al origen. Si estamos hablando de que es un peligro mecánico, el control debe ir en la fuente ¿sobre qué? Sobre la herramienta, que esa era la pregunta corchadorcita en la pregunta 1. Fíjense que si yo les decía un control en la fuente para una guarda de seguridad, para una pulidora o una cortadora en este caso, es guarda de seguridad, inspección y ATS. Fíjense en algo, ahí caímos un poquito redonditos en esta cascarita. ¿Por qué? Porque la fuente del peligro mecánico en la pulidora es la máquina. O sea que mi control tiene que ir hacia la máquina.
O sea que el control ahí es la guarda de seguridad. Que si ustedes se fijan, los dos trabajadores tienen guarda. O sea que aquí hay un control en la fuente efectivo. Porque las dos máquinas, las dos cortadoras pulidoras tienen tienen guarda. Cuando yo preguntaba si era la inspección, cuando yo hablo de inspección, ¿será un control en qué? Si yo hago una inspección del lugar, como llego yo, como la auditora o la interventora o la asesora, como quieran, y llego a inspeccionar el lugar, pero hago un panorama de todos los riesgos y de la actividad como un todo y de la tarea como un todo, ¿ese control de la inspección es qué? ¿En la fuente o sería en el medio? ¿Ustedes qué dicen? Vamos a vernos acá en el chat. Ok, Rafael Camilo, en los dos la posición. No, está perfecto. Vamos a analizarlo desde el ejercicio paso a paso, qué es fuente, qué es medio y trabajador. Entonces, vamos despacio. Ahorita les estoy preguntando específicamente mis asistentes que ya estamos en 234. Si el peligro es mecánico, el efecto es que él se pueda cortar o amputar una mano. Vamos a hablar de amputación para ponerlo en el peligro más, en la condición más extrema. Y el control de la fuente sería enfocado a la fuente que es la máquina. En este caso, los dos tienen guarda de seguridad. Por lo tanto, en el control en la fuente del accidente que puede tener por amputación está siendo eficiente porque tiene guarda de seguridad. No analicemos por ahora biomecánico ni nada, sino enfoquémonos en la máquina, ¿ok? Muy bien, ahora Mayra, Rafael, María, Gustavo, Ángela, Patricia me hablan de un control en el medio. Perfecto. Si yo voy a hacer una inspección que incluya el frente de trabajo y la máquina como tal, o sea, una inspección del panorama total, eso es un control en el medio. ¿Ok? Entonces, la pregunta 1, el control en la fuente es la guarda de seguridad. Esa inspección del área de trabajo y del equipo, de todo el frente de trabajo como un todo, sería un control en el medio. Y el ATS, que contestaron el 11%, sería un control en qué? Si yo le voy a hacer un ATS a ese trabajador, ese control sería en qué? Fuente, medio, trabajador. Cristian está muy activo, muy bien. El control directo es el preoperacional. Esto nos determina si la máquina está sirviendo o no. No, claro que sí, pero digamos que está muy bien tu aporte, Cristian, sino que quiero que nos enfoquemos no en las medidas de intervención, sino en los controles existentes. Fuente, medio y trabajador. Estamos viendo esos los controles existentes. ¿Qué encontramos ahorita? No podemos hablar de una inspección preoperacional porque no sabemos si la hicieron o no. Estamos guiándonos del video como tal. Entonces, muy bien por tu aporte y eso lo podemos dejar para las medidas de intervención. Por ahora, enfoquémonos en los controles existentes. Dice Uriel Coca, en el trabajador. Claro, el ATS es una medida de control para el trabajador porque él está firmando el documento, él está conociendo los riesgos. No puede ser para un control en la fuente del ATS porque la fuente es la máquina. Yo a la máquina no le puedo pasar el ATS para que lo firme. Quien lo firma es el trabajador, porque el análisis de trabajo seguro o el permiso o la lista de chequeo para trabajo la evidencia el trabajador con el que autoriza la labor para identificar peligros, para hacer la inspección, para ver si tiene la guarda, lo que decía Cristian, el control preoperacional, bla, bla, bla. Pero el documento que firma el trabajador como tal, ¿sí? De esa inspección y de todo eso es un ATS donde se registra todo. Eso será un control para el trabajador, no para la fuente, ¿ok? Entonces, fíjense que ahí, ahora ustedes van a decir, Erika, no estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que el ATS es un control en el medio o yo pienso que es un control en la fuente. Vuelvo y les digo, la idea de nosotros acá como expertos de Positiva no es decir quién tiene la razón y quién no. Fíjense que en las conferencias pasadas que teníamos de peligros tuvimos como una discusión jurídica con la doctora María Esmeralda Ramos, que nos acompañó en la abogada y que por cierto nos va a acompañar en la próxima conferencia del lunes 31, que va a ser una conferencia sobre roles y responsabilidades en los permisos de trabajo y de ATS para tareas de alto riesgo, donde vamos a tener esa discusión jurídica que teníamos con el ingeniero Julio Patarroyo. Va a estar como exponente, ya de una vez Wilmer te aviso que vamos a tener una invitada especial. No es experta de Positiva, pero sí es una persona que trabaja en el sector y es una persona de toda mi confianza. De hecho, es la abogada de nuestra compañía y la médico laboral de nuestra compañía. Entonces, por eso vamos a invitarla. En ese orden de ideas, nuestra intención no es que ustedes digan estoy de acuerdo con Erika o no estoy de acuerdo con Erika, me voy a chocar, ese no me parece. No.
La idea es que ustedes fortalezcan su propio criterio, que ustedes investiguen y ustedes pueden sacar su propia conclusión y decir, no, yo no estoy de acuerdo con Erika. Yo creo que la ATS es un control en el medio. Perfecto. Defiéndelo, susténtalo, argumentalo y demuéstralo. Eso es a lo que nosotros como expertos, y creo que eso es lo que a mí más me gusta de trabajar con Positiva, que te dan esa autonomía y esa libertad como empleador, como empresa, de bajo un marco legal, saca tus propios controles y defiéndelos, demuéstrame que sí funciona. De pronto hay otras ARLs otras entidades de seguros donde uno dice, ay, es que yo quiero esta matriz. No, no se puede, tiene que ser la GTC 45. O es que yo quiero este control. No, no se puede porque tal cosa. Y a veces el asesor de la ARL trata como de a lo que él diga y tenga la razón. Y Cristian, que trabaja en una ARL, ahorita en una ARL, no en la nuestra, sino en otra ARL, Cristian sabe cómo es eso, que muchas veces los jefes o los coordinadores o los directores de riesgo tratan como de, no, vamos a meterlo por este lado para que tal cosa. No está mal, yo no estoy diciendo que esté mal. Yo lo que de alguna manera u otra digo es que aquí el fuerte son ustedes, que desarrollen el criterio y que tengan cómo defender su argumento y no para convencer, sino para construir, para estructurar, para poder trabajar y poder definir controles que sean efectivos. A mí no me interesa generar una discusión, porque si genero la discusión, entonces ¿quién tiene la razón? Y nos quedamos el trabajador al final. Mientras decidimos quién tiene la razón, el trabajador ya huele una mano. ¿Sí? Entonces, es importante que tengan claridad. Yo les doy mi punto de vista de mi experiencia, de mi conocimiento, de lo que yo he estudiado, analizado y de lo que a mí me ha funcionado. Pero si ustedes tienen otra condición en la que ustedes consideren que yo no estoy equivocada, sino que no voy en línea con lo que ustedes han vivido en sus trabajos, bienvenido sea. Y eso es lo chévere que tenemos en estas discusiones, ¿ok? Entonces, muy bien, Freddy Elías dice trabajador, Ángela Sirley dice trabajador, Ana Juliet trabajador, no escucho por aquí a Jorge Garnica, ni a Hernán Collazos, ni a Marta Lucía, que son como los más activos siempre. Ok, análisis de seguridad es para todos, muy bien, el ATS es para todo. Lo que pasa es que el ATS contempla todo, la fuente, medio y trabajador, ¿sí? Pero al ser un control, es un control en el trabajador, en el individuo, porque él es el que está controlando ahí que se hizo inspección, que conoce los riesgos, que le dieron capacitación, que tiene el curso, que tiene el examen, bla, 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 y firma. Por eso hablo de que es un control en el trabajador. Si fuera un control en la fuente, sería la ficha técnica entonces de la máquina en la que yo voy a trabajar. Si fuera un control en el medio, sería la inspección preoperacional, tanto de la máquina como todo el sector, todo el frente de trabajo, como el panorama como tal. Si es una inspección solo de la máquina para ver si tiene la guarda, si tiene el cable, la inspección sería un control en la fuente. ¿Ven? Es que no todo está escrito. Es el criterio con el que ustedes desarrollen. Si yo hablo de que mi fuente de peligro es la pulidora y que el accidente o el efecto es que él se vuele una mano, pues ¿cuál sería el control? La guarda para que él no se vuele la mano y se controle en la fuente, ¿ok? Pero si yo voy a hacer una inspección a la máquina para ver si funciona o no, como lo decía Cristian, como el control preoperacional, esa inspección sería un control en la fuente. Pero si yo voy a hacer una inspección para el frente de trabajo, para analizar los actos y condiciones, si estos dos trabajadores están juntos, si hay chispas, si hay atmósfera peligrosa o no, que se me convertiría el trabajo en caliente en una tarea de alto riesgo, si está demarcado, si está limpio, pues es una inspección, sería un control en el medio. ¿Ven? Entonces, por eso les digo que no todo está escrito, es el criterio que ustedes dan. La herramienta lo que nos dice es identifique y controle. El cómo lo tienes que hacer tú, ¿sí? Y nosotros aquí damos las herramientas para que ustedes puedan tomar esa decisión. Entonces, ahora sí ven por qué hay cascarita en esa pregunta. Ahora, si yo hablo del tema eléctrico, que era la fotografía anterior, la fotografía, vámonos a esa fotografía que teníamos antes. Voy a ponerla por acá, ok, por acá. Si en esta fotografía yo digo que el control en el medio, que fue la segunda pregunta, bloqueo y etiquetado contestó el 13%, delimitación y señalización sería un 75% y el cortocircuito el 12%. Efectivamente, el control en el medio ahí sería delimitación y señalización, muy bien por el 75%. ¿Por qué no bloqueo y etiquetado como el 13% que contestó? Porque cuando hay un peligro eléctrico, ¿cuál es la fuente? Pues el alimentador, la zona de donde yo activo los tacos, el cable donde conecto, el tablero eléctrico, el transformador, etcétera. Entonces, si yo hago un bloqueo y etiquetado, sería en la fuente porque yo bajo los tacos, cierro y bloqueo
y no voy a permitir que haya una circulación de corriente porque yo ya hice bloqueo y etiquetado. Esa sería en la fuente. Y cuando yo hablo de cortocircuito, también sería un control en la fuente. ¿Por qué? Porque estoy haciendo cortocircuito, o sea, no estoy dejando que el circuito, digamos, quede ahora, en este caso. Pero si yo estoy trabajando en una plataforma petrolera, que fue un accidente que yo les mostré el año pasado en una de las conferencias del señor que estaban trabajando dos pares, dos cuadrillas de trabajadores, y el uno sube los tacos y el otro se electrocuta y fallece. Entonces ahí estaríamos hablando de que si yo hago cortocircuito sería para todo el sistema, entonces se necesita un control en el medio. Entonces fíjense lo importante de tener clara la tarea y hacer la inspección para poder identificar si mi control es en el fuente, medio, trabajador, porque no hay una cosa que diga, es que para la fuente todo es esto, porque fíjense lo que estábamos hablando. Si la máquina es la fuente, pues yo le hago una guarda de seguridad. Pero si voy a hacer una inspección a la máquina, eso también será una inspección en la fuente. Pero si es una inspección a todo el área de trabajo, será una inspección, un control en el medio. Entonces, por eso es importante que desarrollemos nuestro criterio. En este caso, sí sería delimitación y señalización. Ahora, con el ejercicio de pintura, vamos a suponer acá a nuestro trabajador, porque él está haciendo limpieza, manejo de sustancias químicas, porque pues está haciendo el lavado de fachada con ácido, lavado, limpieza con ácido nítrico y agua. Entonces decimos que el control en la fuente sería hoja de seguridad, sería rotulación, etiquetado o capacitación. ¿Ustedes qué me decían acá en las respuestas? Fíjense que aquí estuvo muy guerreado, porque el 24% decía hoja de seguridad y el 22% decía rotulación y etiquetado. Y estamos hablando de un control en el trabajador, o sea, en la persona. Efectivamente, el control de la persona es la capacitación, como lo dice el 55%, porque estoy enfocándome en él, estoy capacitando para que él aprenda a manejar la sustancia, los EPPs que hacer en caso de emergencia. De hecho, le hago la divulgación de la hoja de seguridad y le enseño a hacer rotulación y etiquetado. Si la fuente es el peligro químico por salpicaduras o por la pintura, pues la hoja de seguridad y la rotulación y etiquetado del elemento, del tarro de pintura sería un control en la fuente. ¿Ven? Pero si yo estoy haciendo un control para un acopio de muchas sustancias químicas, donde yo encierro la sustancia y pongo señalización que diga peligro no fumar, cuidado, sería un control en el medio. ¿Ven? Entonces, fíjense lo interesante de esta discusión, digamos, como amena que tenemos acá, y es poder entender el origen de ese riesgo, la consecuencia, para yo poder saber qué control voy a establecer. Entonces, espero haber sido un poquito más clara y vámonos con el taller sigamos con nuestro taller del lado de acá. Entonces, ya dijimos que en este caso, la guarda de seguridad es el control en la fuente. ¿Por qué? Porque estamos enfocándonos en la operación de la máquina. Ahora, miremos los dos escenarios. ¿Tienen control en el medio? ¿Cuál sería el control en el medio y si lo tienen o no? Ángela Patricia me está haciendo una consulta un poco técnica. Ángela, no alcanzo a responderte acá, pero si quieres me escribes por interno por el WhatsApp y yo te ayudo a responder. Marta Lucía, control del trabajador, muy bien. Mil gracias, ingeniera Lady Lizeth, mil gracias por la aclaración. Me alegra mucho, Lady, que te hayamos podido aclarar. Para eso estamos en positiva. Uriel Coca Torres, muy bien, no tiene control en el medio. Exactamente, no tiene una delimitación, no tiene una señalización. ¿Qué otro control en el medio podría ser ahí? Orden y aseo, ¿ven? Entonces, orden y aseo sería un control en el medio, ¿sí? Ubicación, o por ejemplo, miremos el video del señor de Pepito y Sutanito. Sutanito, ¿cómo tiene ese desorden ahí? Lo que decían los chicos, entonces, no, que le falta una mesa, que no sé qué, claro. Ahí hay muchos controles que no se pueden establecer de fuente, medio y trabajador y por eso se meten en los controles de intervención. Pero en este caso no se evidencia un control en el medio. Perfecto. Ahora, en el trabajador, que era lo que hablábamos ahorita, el ATS, la capacitación, etcétera. De pronto, ¿cuál será un control en el medio que nosotros no estamos viendo? La inspección preoperacional, ¿cierto? Que dice que asumimos que se hizo en el proyecto, ¿cierto? Entonces, yo podría decir que se hizo una inspección preoperacional, eso podría ser un control en el medio. Digamos que no lo vemos, pero lo podemos meter ahí. Si la inspección es a la máquina directamente, pues sería un control en la fuente. Entonces, ojo con esa dualidad. Me dice entender, les parece, estamos claros, etcétera, etcétera.
no tiene mampara, dice Gustavo Godoy. Ok, muy bien. Ojo, Gustavo, con este punto me parece interesante. ¿Por qué no hay una mampara? ¿Por qué creen ustedes que no hay una mampara? O que yo no lo estoy viendo como tan grave. Por una razón muy sencilla, por el entorno. Porque yo estoy ahí en mi frente de trabajo solo, yo no tengo atmósferas peligrosas que me generen a mí una condición de explosión o algo, porque no tengo otro frente de trabajo, o sea, estoy yo solo y si hay una proyección de partículas, pues no va a salir hacia otro frente. Diferente es, ahora, si Gustavo lo está viendo desde que, pues como yo veo los videos, para mí son dos frentes de trabajo que están contiguos, entonces perfecto. Falta la mampara aquí que separe los dos frentes porque el de esta pulidora, que es Sutanito, le puede proyectar chispas a Pepito y así sucesivamente. Entonces, fíjense que todo va desde el ángulo que veamos la inspección. Si son dos frentes de obra diferentes, dispersos, de hecho lo son, uno es una obra en Bogotá, otro es una obra en Medellín, ¿cierto? Pues no habría necesidad de colocar la mampara. Pero si yo lo estoy analizando como un todo, de que son dos tareas que se están haciendo en paralelo para la misma actividad y que están en el mismo área de trabajo, entonces sí tendría que colocar una mampara. Mire que no todo está escrito ni determinado porque es que depende de mi comisión, depende de mi trabajador, de mis controles y de la óptica en que yo la vea. Entonces, muy bien por ese aporte que nos estás haciendo Gustavo Godoy. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, para concluir ya nuestra conferencia, no alcanzamos a hacer el taller de Excel porque, bueno, obviamente no nos da, es que quisiera uno hacer tantas cosas con ustedes, pero bueno, no se puede porque el tiempo no nos da. Pero el video completo, el taller y todos los ejercicios que hicimos acá quedan cargados en Posipedia para que cuando ustedes quieran evaluarlo o repetirlo, lo puedan hacer sin problema. ¿Listo? Entonces, vamos con el sondeo a ver cómo nos fue y si estas preguntas, bueno, nos mejora un poco más el sondeo. Entonces, Wilmer, me voy contigo. Ingeniera, muchísimas gracias por esta información tan importante que acabas de brindarnos. Nos vamos entonces con la primera pregunta de este sondeo final. Un control en la fuente para una pulidora es A. Guarda de seguridad, B. Inspección de la pulidora, C. Permiso de trabajo o ATS. 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A. Guarda de seguridad, un 60%. B. Inspección de la pulidora, un 25%. C. Permiso de trabajo o ATS, un 14% de respuesta. Ingeniera, ¿qué tal nos fue en esta primera pregunta? Ok, bueno, miren que ahí la cascarita como que siguió y está bien. El 60% ahora dice que la guarda. Está bien. Recuerden que estábamos hablando de la guarda, pero cuando yo hablo de la inspección de la pulidora, también estoy hablando de un control en la fuente. De pronto ahí la pregunta cuando yo digo inspección, pues es en el medio, pero si es inspección de la pulidora, también es un control en la fuente. Entonces, las respuestas correctas están bien, A y B están correctas, las dos son un control en la fuente, no hay inconveniente por eso. Ya los que dijeron que eran un control en el trabajador, sí, bueno, hay que revisar un poquito porque no nos quedó muy claro esa duda que es el permiso de trabajo ATS, que es el 14%, de acuerdo al ejemplo que dimos, no sería un control en la fuente, sino un control en el trabajador. Entonces, bien por la respuesta A y B, 60 y 25%, estamos en un 85%, o sea que vamos súper bien. Ingeniera, muchas gracias. Vamos con nuestra segunda pregunta. Un control en el medio para una provisional eléctrica de obra es A. Bloqueo y etiquetado. B. Delimitación y señalización. C. Cortocircuito. Vamos con los resultados de esta segunda pregunta. A. Bloqueo y etiquetado, un 15%. B. Delimitación y señalización, un 83%. C. Cortocircuito, un 3% de respuesta, ingeniera. Muy bien, entonces la respuesta correcta efectivamente es el 83%, como lo habíamos planteado, porque bloqueo y etiquetado y cortocircuito sería un control en la fuente de acuerdo al ejemplo que vimos y a los tubos y a los cables que vimos ahí. Entonces, respuesta correcta es 83% B, delimitación y señalización. Ingeniera, mil gracias. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. Un control en el individuo para trabajo con pintura es A. Hoja de seguridad de la sustancia. B. Rotulación y etiquetado. C. Capacitación sobre riesgos. 15 segundos para que puedan responder esta última pregunta de la acción educativa de hoy.
Bueno, muchas gracias a todos mientras van contestando. Jorge nos da las gracias. Gracias a ti, Jorge, por participar siempre. Muchísimas gracias a todos los asistentes que, bueno, ojalá nos podamos ver el lunes en la otra comunidad. Estaremos muy atentos a ustedes. Esa comunidad del lunes 31 es... Vamos con los resultados de esta última pregunta. A, hoja de seguridad de la sustancia, un 18%. B, rotulación y etiquetado, un 10%. C, capacitación sobre riesgos, un 72% de respuesta, ingeniera. Bueno, de acuerdo a lo que vimos y al ejercicio que analizamos, es básicamente 72% C, capacitación bajo el escenario que habíamos analizado. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Por acá se están despidiendo todos. Bueno, muchas gracias. Me gusta tu forma de explicar, dice Erika Fernanda. Bueno, a mí también me encanta explicarles y que ustedes sean tan pilos y puedan acompañarnos. Entonces, nos vemos el lunes de 8 a 9 en tareas de alto riesgo, donde vamos a analizar un tema súper interesante con presencia, apoyo de abogados, apoyos como de otros expertos, el ingeniero Julio que siempre nos acompaña. Y bueno, bienvenidos sean todos siempre. Damos lo mejor para todos ustedes desde Positiva Compañía de Seguros. Muchas gracias a todos y que tengan un bonito día. Ingeniera, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta acción educativa. Te deseamos también un excelente día y nos veremos, claro que sí, el próximo lunes. De igual forma, le agradecemos a todos ustedes, nuestros participantes, por habernos acompañado en la acción educativa de hoy. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad, por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor.
Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.